Hola, ¿cómo están? Les quería contar hoy un poco sobre mi historia con los videojuegos y cómo me comenzaron a gustar. Comenzando desde mi infancia, eh, no tengo muy buena memoria, pero más o menos creo como desde los 7, 8 años, quizá antes. Pero bueno, el punto es que yo no tengo hermanos. Entonces, pues obviamente sí, pues salía a jugar con los vecinos o con mis amigos del colegio, pero no podía estar todo el tiempo afuera jugando, ¿no? Entonces cuando estaba en mi casa, pues me imagino que por eso me comenzaron a gustar, ¿no? Para no aburrirme en mi casa, porque claro, también veía televisión, no veía Dragon Ball, veía Sailor Moon también en realidad, veía Supercampeones, pero bueno, eso es un tema para otro día, ¿no? Recuerdo tener consolas que eran como el primer Nintendo, el Nintendo Entertainment System, pero no se veía exactamente como ese, ¿no? Recuerdo que en casa de unas vecinas había uno de verdad, un Nintendo Entertainment System. Yo tenía unos que funcionaban igual y tomaban los mismos cartuchos, solo que tenían como que carcasas diferentes, de esas que vendían en el centro de la ciudad a buenos precios, ¿no? Por ejemplo, había una que se llama Polystation en lugar de PlayStation. En ese momento yo no sabía que el PlayStation existía, me imagino que ya existía en ese momento, ¿no? Eh, y bueno, yo tenía algunas de esas, ¿no? Varias de esas llegué a tener, que todas funcionaban igual en realidad. Pero yo igual molestaba a mi mamá para que me comprara otra porque pensé que iba a hacer cosas diferentes. um, bueno, de hecho tuve una que tenía un teclado, es como si fuera una computadora, pero en realidad era otra de esas consolas piratonas, ¿no? Y bueno, tenía algunos juegos que usaban el teclado de la computadora, no sé si tenía mouse, creo que no, creo que era solo el teclado, quizá un mouse muy primitivo, porque igual todo se controlaba a través del mouse. Y tenía algunos juegos que usaban el teclado, tenías que colocar letras y eso, pero también tenían un slot para cartuchos. Y recuerdo tener juegos también como el de las tortugas ninja, súper viejo. Wow, muy difícil. Recuerdo que me quedé estancado en una parte donde tenías que subirte como a un cable y andar por el cable. Uy, la parte de debajo del agua también. No tenías que nadar. Creo que tenías límite de tiempo, tenías que pasar por unos obstáculos que estaban era como pasillos muy estrechos con cosas eléctricas, enemigos. Increíblemente difícil esa, ¿no? Pero me encantaba jugar a las Tortugas Ninja, porque de pequeño pues me gustaban mucho las películas Tortugas Ninja, algunas comiquitas que había de las Tortugas Ninja. Y también jugaba Circus, no sé si en algún momento llegaron a ver ese, controlabas un muñequito que está montado creo que encima de un león y tenías que pasar por unos aros de fuego, en medio de unos aros de fuego, y después había otro nivel donde tenías que ir en una cuerda floja haciendo equilibrio, pero lo que hacías era brincar por encima de unos monitos, y otro donde había una pelota y tenías que irte balanceando sobre la pelota como andando y brincando por encima de obstáculos. Ese nivel era súper difícil, creo que nunca pasé de ese, o ese sí pasé al siguiente, tenías que brincar en unos trampolines creo. Bueno, en fin, luego de eso, si mal no recuerdo, que me disculpe mi mamá si estoy diciendo esto mal, creo que mi siguiente consola fue la única para la cual mi papá me dio dinero. Yo no vivía con mi papá, no, vivía con mi mamá solamente. Y si mal no recuerdo, creo que fue una de las pocas cosas en la vida que le pedí, creo que por teléfono, sí. Le dije que quería la consola y él le envió el dinero, si mal no recuerdo, ¿no? Un PlayStation 1, muchachos, un salto tecnológico en aquel entonces impresionante, ¿no? Que bueno, hoy en día pasar del PlayStation 3, 4, luego 4 al 5 también son buenos saltos, pero en aquel entonces pasar al 3D por primera vez, wow. Y yo nunca tuve Nintendo 64, ¿no? El PlayStation 1 tuve el que se llama PSX, que era un modelo súper pequeño, muy compacto, muy bonito en realidad, me pareció un diseño muy bonito, súper pequeño y blanco o un gris muy claro. Y recuerdo que uno de los primeros juegos que tuve fue un disco. Creo que la PlayStation 1 ya venía, creo que todas venían pirateadas o se podían jugar juegos copias en todas. El punto es que tenía un disco que tenía 3 juegos en un solo CD, en un solo disco. No creo que eso fuera legal, ni mucho menos, pero bueno. En fin, como claro, no podía comprar todos los videojuegos del mundo, mi mamá sí me compraba videojuegos seguidos bastante. Creo que todos los fines de semana me compraba videojuegos. Igual no podía tener absolutamente todo, porque claro, siempre hay límites, ¿no? En el dinero. Entonces, ese disco de 3 juegos en un solo disco, qué ganga, qué ofertón. Tenía
el juego de Jackie Chan, o el juego de Batman del futuro, y el que más jugué de todos, el juego de Spider-Man, el primero de PlayStation 1. Qué impresionante. Spider-Man es uno de mis superhéroes favoritos, siempre lo ha sido. Quizás ese es uno de los motivos, ¿no? Bueno, también me gustaban las comiquitas que había, los cartoons que había en televisión, ¿no? Pero ese videojuego, wow, qué bueno que era para su tiempo. El de Jackie Chan era súper difícil, increíblemente difícil, porque tenés un límite de vidas y de continues para pasar todo el juego. Nunca lo terminé de pasar, nunca lo pasé todo, pero tenía una variedad muy buena de movimientos. Podías tomar armas del piso también, podías correr por las paredes y brincar, tenía un poquito de parkour por ahí, ¿no? Y los niveles súper variados, wow. Sí, qué buenos recuerdos. Recuerdo que unos vecinos también tenían un PlayStation 1 y los vecinos del piso de arriba, de un departamento, ¿no? Entonces los vecinos de arriba tenían un PlayStation también, creo que ellos tenían Driver, si mal no recuerdo. Después yo también tuve Driver. Y Tekken, creo que era el Tekken 3. Nunca he sido bueno en los juegos de pelea, pero me acuerdo que me parecía súper cool. Y si mal no recuerdo, creo que esos mismos vecinos también tenían un Sega, un Nintendo Sega, no sé cómo se llamaba ese, Sega. Uno de los primeros Sega probablemente tenían Sonic, creo que eran ellos que tenían Sonic. Sé que llegué a jugar Sonic en alguna otra casa, algún vecino, algún amigo, compañero, no sé. Super cool también Sonic. La primera vez que vi Sonic quedé asombrado. La velocidad, los niveles donde ibas, como los niveles que eran bonus, que ibas corriendo hacia adelante como con un efecto 3D también, wow. Recuerdo que no sabía cómo funcionaba una memory card. Yo pensaba que si tomabas una memory card y la ponías en otra consola, como que guardabas el juego en esa, guardabas no el progreso, guardabas el juego, luego te traías la memory card, lo ponías en tu PlayStation y podías jugar el juego con la memory card, ¿me entienden? El juego se guarda en la memory card, según yo, así funcionaba. Yo inventé los flash drives USB, los pendrives, inventé yo. Adelantado mi tiempo estaba. ¿Qué más? Uy, también recuerdo jugar Mega Man X en el PlayStation 1. El primero que tuve fue Mega Man X6, que en retrospectiva, según los reviews que he visto, no es tan bueno ese juego, pero a mí me encantaba. La estética, digamos, o el estilo era como muy principio de los 2000, así un rock todo hardcore, la intro con rock todo edgy, todo oscuro. Wow, uy, Zero, mi personaje favorito de toda la historia. Qué cool Zero. Siempre me gustó mucho el diseño, ¿no? Recuerdo que tenía Mega Man X6, en realidad decía Rockman en el título, porque tenía la versión japonesa, pero yo lo sabía, ¿no? Recuerdo que en la panadería, una panadería más o menos cerca de la casa, un señor se ponía con los CDs de PlayStation 1 y obviamente tenía una selección muy limitada de juegos, ¿no? A veces cambiaban, pero sí. Y también creo que el Rockman quizá lo compré más bien. Hay un sitio en mi ciudad de origen que se llama Las Playitas, donde tú puedes ir y es como un centro comercial, pero muy feo, pero se consigue todo, sobre todo cosas de tecnología, cosas de videojuegos. A mí me encantaba ir a Las Playitas, a pesar que es feo, se supone que era peligroso. Nunca llegué a tener ninguna mala experiencia ahí, creo, con eso del peligro de nada. Llegué a comprar algunos controles genéricos ahí, y quizás otros que no eran genéricos también, pero la mayoría sí. Casi todos muy malos, todos los controles que llegué a comprar ahí. Esos controles genéricos se dañaban en nada de tiempo y tenía que ir a comprar otros súper económicos, ¿no? Pero no muy buenos, ¿no? Bueno, entonces como básicamente es un centro comercial abierto, grande, pero tú vas como caminando por la acera y cada 5 pasos hay un pasillo y tú te metes hacia ese pasillo de muchas tienditas hacia allá adentro, con muchas cosas, juegos, accesorios, controles. Ahí llega a comprar un control original de Xbox 360 compatible con computadora, con PC, y hasta el día de hoy ese control aún sirve perfectamente. Lo he usado tanto que los joysticks, la goma de los joysticks está casi que completamente gastada, no queda goma, queda sobre el plástico de los joysticks, pero sigue funcionando a la perfección. Qué buen control. Y bueno, entonces entrabas a un pasillo, veías todo, luego caminabas, podías salir del pasillo, caminar 5 pasos más y había otro pasillo, y así muchos pasillos largos con muchas cosas hacia adentro. Era una maravilla para mí, Las Playitas. Entonces bueno, tuve Mega Man X6 en esa consola también, como ya les dije. Tuve un CD que tenía un 3 en 1 de juegos de Dragon Ball también. Sé que tenía Dragon Ball GT, que era 3D, ¿no?
qué cool Dragon Ball GT. Y creo que había un chico, como unos códigos que podías colocar con el control y desbloqueabas todo, o Goku, Saiyajin 4 y muchas cosas impresionantes. La pelea final contra el mono gigante Babi creo que se llamaba, contra el mono gigante, qué complicada esa pelea. Jugué Shaman King también en PlayStation 1, wow. Y por aquel entonces, creo que no tenía ningún amigo cercano que tuviera Nintendo 64. Una vez llegué a la casa de unos niños como que eran hijos de una amiga de mi mamá y tenían un Nintendo 64 y tenían Pokémon Stadium, que Pokémon Stadium se veía muy bien por el tipo de juego que era, con un espacio más o menos cerrado, y para ese tipo de juegos el Nintendo 64 era unas gráficas increíbles. Yo recuerdo cuando yo vi eso, yo pensaba que el Nintendo 64 era la siguiente generación, no sabía que era la misma generación de PlayStation 1, pensé que era la siguiente generación con esos gráficos, wow. Y bueno, cuando estaba en la escuela también recuerdo ir a casa de mi amigo Jesús. No sé si en algún momento llega a ver esto Jesús, si lo llega a ver, pues saludos Jesús. Y bueno, llegué a su casa y él también tenía un PlayStation 1 y jugábamos el juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Para PlayStation 1, que no tenía polimerización ni nada, solo te combinabas las cartas y hacías combinaciones locas. Qué cosa. Y había algunos, era como un modo historia, ibas haciendo los duelos de la historia de Yu-Gi-Oh! Llegabas hasta unas partes del faraón también, wow, qué cool. Y el torneo contra Will Underwood también, contra Rex Raptor. Y había unos personajes como el Kaiba del pasado, ¿no? Y creo que su papá o algo así. Yo pensaba que era su papá el que aparece en el juego, no sé si era el papá de él en el juego, yo asumo que sí. Tenía unas cartas, era creo que se llama Dragón Meteor, con 3500 ataques. Qué duro que era ganar, no se podía ganar a ese. Recuerdo que fue a casa de mi amigo Jesús y él tenía, no sé si eran con unos chicos o unos códigos que puedes meter en el juego, pero tenía cartas super cool en su juego de Yu-Gi-Oh! De PlayStation. Había desbloqueado cartas super cool y me las pasó a mí. No recuerdo si usamos un código o si simplemente había como una función para copiar, como que él metía su memory card, yo también ponía el mío porque tenía 2 ranuras de memory card y podía copiar de su memory card al mío esas cartas super cool. No recuerdo si fue con códigos o con el memory card. De cualquier manera me parecía un sistema súper avanzado pasar las cartas a mi juego, a mi memory card. Le agradezco mucho a Jesús eso, súper cool tener esas cartas de dragón blanco, de ojos azules, creo que el de 3 cabezas, y ahí no tenías que sacrificar para invocarlo, colocabas y ya, chao, ganabas. Y también aprecié Exodia en ese. Muy curioso que ese juego es uno de los pocos juegos de Yu-Gi-Oh! Hasta el día de hoy, después de tantos avances en tecnología, donde podías ver a los modelos de las cartas, los monstruos peleando entre sí. Si en lugar de pelear en la X, que veías como una animación, como que las cartas se ponían así una al lado de la otra y ¡pum!, la rompía. No, le das creo que a cuadrado o a triángulo, veías toda una animación del monstruo saliendo, poniéndose en posición para pelear, ¡boom!, pegándole al otro. Increíble. Que hasta el día de hoy creo que no he visto ningún otro juego que tenga tanta animación. Claro, a veces cuando invocas al mago oscuro, al dragón blanco, ojos azules, los básicos, o algunos más nuevos, pero no así la batalla en sí. Y también jugamos bastante el juego de Digimon. Había varios juegos de Digimon, se llaman Digimon World. Yo tuve los 3 que recuerdo, sí, 3, pero el que me gustaba era el 3. El 2 ni siquiera sabía cómo comenzar la partida, no entendía, porque estaba en inglés y yo no sabía inglés. El 1 tiene sistemas muy complicados donde tu Digimon tenía que hacer pupú y todo eso. El 3 era mucho más directo, ¿no? Comenzabas a caminar por ahí en ese RPG, a pesar que estaba en inglés, pues sí, se me hizo mucho más fácil, ¿no? Sin embargo, me quedé atascado en algunas partes. Como en el primer mundo, que ya era grande, ¿no? Podías agarrar un tren y irte al segundo mundo. Yo no sabía sobre eso, no entendía. Pero mi amigo Jesús sí sabía. Él tenía un tío, no sé, que sí sabía de esto. Creo que sí sabía inglés o sabía más de los videojuegos. Creo que fue gracias a él que logró mi amigo Jesús. Fui a su casa una vez y vi que estaba en el segundo mundo del juego. Y yo dije, ¿qué? Yo no sabía que había un segundo mundo porque no entendía el diálogo, que te podías ir, no sabía cómo avanzar. Andabas en un tren y era muy impresionante para mí ver a los muchachos andando en el tren, los protagonistas, y de repente cae un Digimon y para el tren y tienes que pelear con ese Digimon gigante y luego vas a la siguiente isla y de ahí no una isla, pero era otro mundo. Y de ahí yo aprendí pues que eso existía, aprendí cómo lo hice en mi juego, pero luego me quedé atascado en ese segundo mundo con Digimones completamente nuevos y evoluciones más grandes. Y también tenían muy avanzada esa partida. Y recuerdo que ella hacía, no sé, 100, 200 de daño, y él hacía 1000, 2000, 3000, veía números en los miles de daño, que para mí era, wow, impresionante, no lo podía creer.
Había un Digimon que cantaba y con la canción te confundía, no me gustaba, me daba un poquito de miedo la canción, era como una canción sin sentido, una canción sin sentido rara que me daba miedo, no me gustaba que me apareciera ese Digimon, o sea, porque eran batallas random, ibas caminando y de repente boom, se ponía la pantalla negra, o sea, la música, música buenísima, muy buena la música de Digimon me parece a mí. Y entonces comenzaba la música y comenzaba a pelear en encuentros random, encuentros al azar, ¿no? Y entonces no me gustaba, cuando me salía ese encuentro al azar yo le quitaba el volumen del televisor, no quería escuchar esa música. Por aquel entonces también recuerdo tener un vecino que tenía un Game Boy Advance. Recuerdo que yo se lo quería comprar, pero bueno, era muy caro. No sé si en verdad, él decía que me lo podía vender, no sabía si le había preguntado a sus papás, probablemente no. Y en ese, yo no sabía de las consolas portátiles, sabía de esas consolas pequeñitas, medio baratas, con los mismos 3 juegos. No sé si, bueno, si eres muy joven y estás viendo esto, no vas a entender quizás cuáles son. Eran unos juegos inventados, no era ni emulador de Mario ni nada, eran juegos inventados, muy sencillos. Él tenía un Game Boy, tenía Pokémon. Yo nunca había visto Pokémon, entonces era un juego para mí básicamente el mundo abierto, como Digimon. Para mí era como mundo abierto, Digimon con muchas actividades que hacer, ¿no? Y él tenía esto y a veces me dejaba jugar, ¿no? Game Boy Advance, que era así, que para mí se veía súper bien en su momento, y jugar Pokémon era muy bueno. Entonces yo desde ese momento tenía una fascinación por las consolas portátiles, tener la calidad de esos juegos en la palma de tu mano, llevarlo donde quisiera. Creo que usaba pilas AA, baterías AA. Estaba fascinado con eso. Y bueno, de ahí siempre quise tener una consola portátil. Se me complicó porque también quería tener las consolas de sobremesa en la casa. Y bueno, mi mamá sí me compraba casi todo lo que yo quería, pero había límites, ¿no? Entonces siempre tenía las de sobremesa, tenía que elegir, elegía las de sobremesa y creo que elegí bien. Pero de ahí, recuerdo que un tiempo después estaban el PSP y el Nintendo DS. Unos primos tenían Nintendo DS, perdón, y jugaba yo Mario Kart, ahí súper cool. Un Super Mario Bros. También en las consolas de mis primos. Un Need for Speed, creo que era Carbon, que probablemente no era muy bueno, pero para mí jugarlo portátil, cuando visitaba a mi familia en otra ciudad, ¿no? Y no tenían consola de sobremesa, solo tenían la portátil, ahí pasaba yo mucho rato, me la prestaban mucho rato. Y nada, yo quería el PSP. Era como un PS2, ¿no? Para llevar. Wow. Recuerdo que a veces íbamos a centros comerciales y yo probaba. Ya no he visto eso más, pero antes había como recuerdo en el Nintendo 64 había como una estación donde tú podías probar el Nintendo 64, era como alguna cosa, estaba el Nintendo 64 cubierto como con un plástico probablemente transparente y podías ver hacia adentro y sacaban como unas manos, no eran como unos brazos, perdón, un brazo metálico con plástico también, y estaban los controles, 2 controles, y podías probar algunos juegos. Wow, recuerdo también ver uno de GameCube, uno de esos de GameCube, pero no jugué mucho porque recuerdo que era un niño gordito. No sé por qué, solo que recuerdo que era gordito, estaba jugando y no quería soltar el control. Jugué un poquito de Beautiful Joe. Súper bueno ese juego, súper bueno. Y en Nintendo 64, bueno, en la tienda donde lo veía no había cómo jugar, podías ver, era como una demo de Mario 64, como una especie de demo. Y donde veías a Mario peleando contra Bowser, lo agarraba por la cola, le daba vueltas, lo lanzaba y solo podías ver, veías los controles ahí. En esa tienda no te dejaban jugar. Sería súper cool, ¿no? Siempre quise probar esa estación de Nintendo 64. Y en aquel entonces también había tiendas, creo que ya no es tan común, donde tenían muchas consolas con televisores y tú podías pagar por usarlas por un rato. En la otra ciudad donde era mi familia, jugaban, no tenían consolas sobremesa, tenían algunos portátiles, Nintendo DS después, ¿no? Pero antes de eso no tenían nada, entonces yo iba para allá a jugar PlayStation 1 porque extrañaba jugar. Entonces pagaba, era entonces una cantidad súper pequeña y jugaba ahí. Y tenían juegos que yo no tenía, tenían Metal Slug, que yo no tenía, y jugué ahí, y tenían Bloody Roar. De ahí compré Metal Slug y Bloody Roar para mi PlayStation 1 en mi ciudad, en mi casa, porque me gustaron mucho. Entonces recuerdo eso, Bloody Roar. También teníamos, en cierto punto llegaron a tener el PlayStation 2, también jugué un poquito de PlayStation 2, vi a alguien jugando un Final Fantasy en PlayStation 2 y jugando, en cierto punto mucho más adelante, Xbox 360 tenían también, y veía a la gente jugando Def Jam 5, pero creo que no era Def Jam 5 for New York, era el primer Xbox, y llegué a jugar en ese Xbox 360, como que renté para jugar una hora de un juego de carros, creo que era Need for Speed, no, un juego de mundo abierto, Crackdown, creo que estaba jugando. Y también, wow, esa tecnología
quedé absolutamente, mi cabeza explotó, mi cabeza estalló en aquel entonces. Estaba en un carro mundo tan abierto y recuerdo que una de las cosas que más me asombraron era cómo se veía, no tenía un televisor grande, ¿no? Claro, no pantalla plana, era todavía de eso, con la pantalla barrigona, ¿no? Pero recuerdo que una de las cosas que más me impresionó era que me bajaba del carro y podía ver los árboles alrededor y se movían, las hojas de los árboles se movían con el viento, digamos. ¿Cómo puede ser algo tan real? Bueno, volviendo a las consolas portátiles, recuerdo que llegué a ir a una tienda donde te dejaban probar la PSP. ¿Qué dije antes? Dije PSP, no sé, te dejaban probar la PSP en esa tienda. Llegué a ir varias veces, me imagino que ya lo fastidiaba, pero no me dijeron que no en ningún momento. Al llegar a probar la PSP, que yo recuerdo, no me dijeron que no. Iba y podías jugar, le podías colocar algún juego, probé Mortal Kombat, no sé si era Deadly Alliance, era un Mortal Kombat de PSP. Y ver esas gráficas, además en la pantalla tan pequeña, se veía prácticamente como un PlayStation 2 o un Xbox o un GameCube, no, pero en ese momento creo que yo no se del GameCube, eso fue creo que antes. Y probé FIFA Street también en ese PSP y de ahí quedé, wow, necesito esta PSP. Entonces teníamos un primo político que estaba en Estados Unidos, entonces yo le insistí, fastidié a mi mamá y él le envió el dinero para comprar una PSP. Y él se quedó con el dinero y nunca mi mamá lo llamaba y le decía no, mañana, él decía no, la semana que viene, que tuvo un problema. Y luego se desapareció y nunca más lo vimos. Sí, mi primo político como de, no sé, 20 y tantos años, 30 años, nos estafó y nunca tuve el PSP. Pobrecito mi mamá, ella se esforzaba mucho, ¿no? Para poder comprarme mis cosas y bueno. Pero bueno, luego de eso vino el Xbox. Y de en adelante quedé con miedo de pedir cosas de otros países, no de encargar cosas. Siempre me gusta ir a la tienda, ver y comprar ahí en la tienda. Había un centro comercial en mi ciudad también, se llama Lago Mall. En el segundo piso había una tienda, y esa tienda no existe desde hace muchos años. Tenían la Xbox, la primera Xbox negra. Y yo podías ver cómo jugaban ahí, ¿no? Tenían una pantalla y había alguien jugando, creo que el mismo que atendía no estaba jugando a veces. Y tenían una Xbox que después de dar muchas vueltas y buscar mucho porque quería la Xbox, qué loco, yo creo que no sabía que el PlayStation 2 existía, estamos regresando en el tiempo, no lo estoy contando desordenado todo, lo siento. Bueno, esa era para mí era la siguiente generación Xbox, no sabía, creo que había PlayStation 2 ni GameCube, era lo único que había de siguiente generación desde mi punto de vista. Entonces fuimos y estaba en muy buen precio, después de buscar en muchas tiendas. Esa estaba súper económica. Yo insistía, mi mamá insistía, el señor. Recuerdo que iban a llegar unas en ese precio, ¿no? No estaban en ese precio, iban a llegar. Entonces estábamos yendo todas las semanas. El señor, llegaron, ya llegaron todas las semanas emocionados. Y no llegaban. A mí me encantaba esa tienda, el display de esa tienda. Tenía mucho display por fuera con juegos de DS. Creo que en su momento incluso llegué a ver juegos de 3DS. No tiene, bueno, sí tiene algo de años, ¿no? Creo que al principio había 3DS, tenían Pro Evolution Soccer en el display ahí, podías ver la carátula, tenía como un efecto 3D, wow. Y bueno, pues sí que la cerraron esa tienda, ¿no? Entonces, bueno, hasta que una semana fuimos y tenían la Xbox en stock, con ese mismo precio barato como nos habían dicho. Y nada, me llevé una Xbox y un par de juegos, ¿no? Que lamentablemente esa Xbox me duró unos 2-3 años, si mal no recuerdo, la jugué muchísimo, pero se me dañó porque era una Xbox europea y la electricidad era, no sé, diferente en Europa. El voltaje es diferente y yo no sabía. De hecho, recuerdo que cuando enchufabas la electricidad, se sentía como un poco suelto el enchufe, como que quedaba un poco bailando ahí el enchufe, como que sobraba enchufe. Entonces creo que tenía que haber comprado un adaptador, pero el muchacho que me la vendió creo que no sabía porque me habría avisado, no fácilmente. Me imagino que quizá por eso estaba económica, por ser ese modelo, pero no es que venía mala de nada, que se fue dañando con el tiempo por la diferencia del voltaje de la electricidad en Europa y bueno, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, nada, me dolió mucho eso, me dio las 3 luces rojas, esa Xbox negra, terrible, pero la jugué muchísimo. Jugué Sonic Riders en esa consola que me gustaba mucho, era bien complicado para su tiempo, ¿no? Jugué Halo 2, jugué el 1 muchos años después y no me gustó tanto, luego voy a venir del 2 porque el 2 era mucho más avanzado. Lo pasé con un primo, el 2, el Halo 2, lo pasamos en modo de 2. Los mundos tan grandes de Halo, las gráficas, las mecánicas, ¿no? Lo bien que sentía disparar y todo, la inteligencia artificial, todo súper avanzado para su tiempo, ¿no?
Y recuerdo que ese primo tenía una GameCube y el único juego que tuvo fue Smash Brothers. Pero qué buen juego Smash Brothers. No tenía memory card, lamentablemente, entonces siempre, cada vez que prendíamos la consola, jugábamos Smash, pasábamos un poco el modo historia, algunos niveles, jugábamos entre nosotros, peleábamos, desbloqueamos personajes, la apagamos y tenemos que volver a hacer todo eso cada vez que lo encendíamos. En cambio, el Xbox tenía su propia memoria interna, creo que es la primera consola con un disco duro interno, no necesitaba memory card para guardar. Entonces recuerdo que nunca le compraron el memory card. Y bueno, los juegos de GameCube eran más caros, eran esos discos súper pequeños y no podías piratearla, o no tan fácilmente en ese momento por el tipo de disco. Esa era la idea, ¿no? Pero para nosotros no era conveniente. Entonces yo tenía un Xbox, él tenía un GameCube que me pareció súper cool, pero tenía solo ese juego y no tenía memory card. Entonces eventualmente creo que vendieron, me imagino que vendieron la GameCube y le compraron otro Xbox. Los dos teníamos Xbox, él y yo teníamos Xbox. Entonces yo iba a su casa y íbamos allá, él venía a mi casa y íbamos aquí. Pasamos ese Halo, pasamos Dragon Ball Sagas de 2, que nos gustó muchísimo. Había unas peleas bien difíciles, porque tenías que transformarte en Saiyajin y golpear todo el tiempo para mantener la barra de Saiyajin, que no se bajara a seguir golpeando y haciendo daño. Pero sí lo jugamos mucho, me acuerdo de las mejoras, reuníamos las monedas estas, creo que tenían una Z, me imagino, y comprabas mejoras, wow. Y tenemos un juego de Obi-Wan también, donde controlabas el saber, la espada con la segunda palanca. Me pareció súper cool, aunque los combos eran súper limitados, no era tan bueno, pero en su momento controlar con el stick, controlar tu espada me parecía súper cool. Recuerdo también que mi mamá me daba dinero para que agarrara transporte público desde el colegio donde yo estudiaba, el liceo, ¿no? Ya era bachillerato, para que agarrara transporte público, nuevos carritos, que se le llaman carrito por puesto en mi ciudad natal, y así me daba dinero. Creo que no sé si diariamente o semanalmente. El mundo que me da dinero para que tuviera para irme todos los días en carrito por puesto y llegar fácilmente a la casa súper cerca, una zona segura también, sobre todo en aquel entonces, ¿no? Y recuerdo que yo muchas veces no agarraba el carrito por puesto, me iba caminando a la casa. Estaba unos 45 minutos caminando, que no era tan lejos, el carrito por puesto eran unos 10 minutos, quizás menos. Yo me iba caminando y guardaba el dinero del carrito por puesto, iba ahorrando el dinero del carrito por puesto, o cuando me dan dinero para la comida, porque muchas veces llevaba comida, otras veces me dan dinero para comprar la comida en el colegio, mi almuerzo, no mi desayuno, porque estudiaba de mañana y de tarde, era todo el día, y yo compraba menos cosas, no compraba snacks, chucherías, como Doritos, sino solo la comida necesaria para ir guardando dinero, ahorraba y me compraba juegos para mi Xbox. Recuerdo que, si no estoy seguro, creo que sí me llegué a comprar Tomb Raider para el Xbox en la ciudad donde vivía mi familia. Fui para allá y nunca había visto ese juego y lo vi ahí, wow, y lo compré en un centro comercial. Esa es una de las cosas que a mí siempre más me gusta de ir a centros comerciales, es ver los videojuegos que tenían y las diferentes tiendas, sobre todo si iba a la ciudad donde vivía mi familia, otra ciudad, otros juegos, otras tiendas. Wow, recuerdo que pusieron un centro comercial nuevo y me encantaba, era más moderno, con más tiendas de videojuegos. Wow. Y recuerdo que para mi Xbox, la primera, ¿no? No era la Xbox 60, la primera, la negra, también compré en las playitas, compré este sitio donde les conté antes, con los pasillos, con muchas cosas, el juego de Harry Potter 3, Harry Potter el prisionero de Azkaban. Súper cool, que seguía más o menos la historia de la película con algunas cosas extra. Lo más interesante es que por primera vez podías controlar no solo a Harry, porque yo jugué el 1 y el 2, ¿no? Los primeros dos de Harry Potter en el PlayStation 1, donde era Harry solamente, que también eran súper buenos, era cool ver cómo seguían mucho las películas y cómo tenían cosas nuevas, diferentes, minijuegos, muchas cosas, Quidditch. Pero en este, por primera vez, podía ser no solo Harry, podía ser Ron y Hermione. Además, tenías que ser Ron y Hermione, porque cada uno tenía, creo que, funciones o hechizos diferentes, entonces los necesitabas usar a los tres, ir alternando, creo que en la Y, que es como triángulo, alternabas, te pasabas al siguiente personaje, Hermione, Ron o Harry, para resolver puzzles, para avanzar en el juego. Me pareció muy bueno. Uy, los Dementores, me encanta cómo se llaman los Dementores y esas escenas en la película ahí. Probablemente no se ve tan bien como lo recuerdo. Uy, recuerdo también verlo en una revista ese juego. En una revista PlayStation también me gustaba mucho coleccionar las revistas. Y recuerdo que tenía esta donde hablaban de Harry Potter el prisionero de Azkaban para PlayStation 2. En ese momento ya entendí que PlayStation 2 y Xbox eran como la misma generación, paralelas, ¿no? Y
Y bueno, tenía esa revista donde estaba el de Harry Potter, me parecía súper cool. Coleccionaba las revistas de Club Nintendo también. Qué maravilla esas revistas de Club Nintendo. Qué lástima que ya no se hace, al menos no aquí. Quizá en México sí, quizás no, porque ya las revistas no son tan populares, no tienen tanta gracia por todos los medios digitales, ¿no? Ahora las que venden por lo menos acá es porque traen pósters, y me imagino que mucha gente los compra porque esa es la gracia, no los pósters solamente, no la revista en sí. Pero que la información la puedes conseguir online. Hablando de PlayStation 2, recuerdo que una vez renté para jugar en la otra ciudad de mi familia, donde era mi familia, pagué para jugar 1 o 2 horas en PlayStation 2 Resident Evil 4. Nunca había jugado a eso. Qué juego tan revolucionario. Me encantó, yo quedé anonadado. No lo podía creer. Y bueno, luego de eso, del juego de Harry Potter, también recuerdo uno de los juegos de Spider-Man de mi infancia. Hay 2 juegos de Spider-Man de mi infancia. El de PlayStation 1, obviamente, pero el otro no es Spider-Man 2, que mucha gente jugó Spider-Man 2 de PlayStation 2, de Xbox, el de la película con Tobey Maguire. No, yo jugué Ultimate Spider-Man, que era como una estética de los cómics. Qué buen juego, y podía ser Spider-Man y podía ser Venom, que nunca creo que ningún otro juego lo había hecho, o no de esa manera. Quizás algún juego viejo de pelea donde avanzabas y peleabas, pero este era muy diferente. Podías brincar súper alto como si fueras Hulk siendo Venom, absorbías a la gente y con eso te devolvías vida porque se te iba bajando sola la vida, pero golpeaba muy fuerte Venom. Había partes con muchos enemigos y podías barrer todos los enemigos de un solo golpe. ¡Wow! Recuerdo que cuando tuve PC Gamer aquí, la última que tuve, lo primero que hice fue descargar la versión de PC de Ultimate Spider-Man y lo pasé de nuevo. En PC me parece que no se veía tan bien, no sé si son los años, que en aquel entonces me parece que se veía un poco mejor. Pero sí. Hablando de emulación, en aquel entonces también tuve una PC más o menos decente y jugué por primera vez, porque yo no tuve Nintendo 64, entonces emulé Ocarina of Time por primera vez. Y no pasé ni la mitad, pasé un pedacito hasta la parte del cementerio. Ahí me atasqué porque estaba en inglés, no entendía, no seguí, entonces no me gustó el juego, no sabía qué hacer. Y bueno, de hecho creo que nunca lo he pasado completo, porque un amigo una vez intercambiamos consolas. Yo tenía un PC Vita y un 3DS, intercambiamos y yo jugué mucho Ocarina of Time en su 3DS y él pasó algo en mi PC Vita, pero no lo terminé. Sin embargo, llegué mucho más lejos. Esa vez que jugué Ocarina of Time 3D, me encantó, me gustó muchísimo más, pero igual no lo terminé, me atasqué, o tuvimos que intercambiar consolas de nuevo y bueno, no lo pasé. Y también en PC tuve una de mis primeras experiencias con Call of Duty. Creo que la primera que jugué un Call of Duty sería el 1 o el 2. Me pareció súper épico, una parte al final donde era como tu batallón de soldados, ¿no?, contra el enemigo, y iban todos corriendo, gritando, la música. Creo que hasta ahora en ningún juego, a mi perspectiva, quizás por mi nostalgia en ese momento de mi vida que me parecía tan increíble, ningún juego ha podido emular esa sensación de una guerra como ese primer Call of Duty en PC. Victory or death! Y también emulé en PC. Recuerden que siempre quise consola portátil, pero nunca pude tener el Game Boy ni el PSP. Jugué Pokémon, creo que Rubí, Zafiro, Esmeralda, uno de esos tres, creo que llegué a jugar varios, iniciar varias cuentas en PC, emulando Game Boy, que era súper fácil para la PC. Y si le dabas al botón, a la tecla de espacio, podías poner como en cámara rápida las cosas. Yo le daba y las peleas podía hacerlo más rápido, y como quiero un poquito más rápido todo el tiempo, hacía un poquito menos tedioso porque había que jugar muchas peleas, ¿no?, para avanzar y levelear. Tampoco lo pasé completo, pero jugué mucho Pokémon. Es como que iniciaba una partida, la dejaba media, unos meses después, iniciaba otra partida de Pokémon en Game Boy. Y bueno, luego de que la Xbox se dañó por la cuestión de la electricidad, también fastidié a mi mamá y le dije que quería un Wii. En su momento quería un Xbox 360, pero tenía que decir una de las dos, Xbox 360 o Wii. Decidí Wii porque vi que el Xbox 360 estaba teniendo estos problemas de las luces rojas, que venían muchas Xbox dañadas. Menos mal que elegí Wii, porque además me fascinó. Una vez había como una exposición en un sitio, una sala de conferencias muy grande, y tenían varias cosas de tecnología, tenían un Wii. ¡Wow!
wow, nunca me voy a olvidar de eso. Recuerdo que tenían Wii Sports, entonces la gracia era que tenían unas chicas con el televisor aquí, estaban encargadas las chicas de eso del Wii, entonces te daban unos controles, un nunchuk en inglés, y un Wiimote, y la gente podía jugar entre sí para que la probaran. Entonces eran como que personas del público, personas que estaban viendo como que, dos voluntarios, y venía una persona, agarraba un par de controles y el otro par, y jugaban el de boxeo. Y como que, ¿qué es esto? Además la interacción con la gente en ese momento fue lo que más me llamó la atención del Wii. Estaba todo el mundo pasando y divirtiéndose, adultos, gente que no juega videojuegos, pero era fácil, ¿no? Solo tenías que mover como si estuvieras boxeando de verdad, pues. Entonces la gente jugaba y yo estaba viendo, casi todos eran adultos, pero bueno, no, me daba como pena decir. Y luego pusieron The Legend of Zelda Twilight Princess. Todo lo que tengo que decir. Me parece que se veía espectacular en ese entonces, ¿no? Wow, me asombró y dije, no, definitivamente necesito la Wii. Entonces mi mamá le dijo a una amiga que fue a Estados Unidos y que iba a regresar, ¿no? El Wii era una caja no tan grande, entonces se lo encargamos y se lo mucho más económico, porque en ese momento ya los videojuegos eran mucho más caros. El PlayStation 3 acaba de salir, el PlayStation 3 este inmenso, muy grande, y súper caro, mucho más caro que el Wii. También otra razón por la que elegí el Wii también es porque el precio, bueno, como les dije, había límites, entonces el precio era mucho más bajo. Sin embargo, mi mamá lo consiguió un poco más económica con su amiga. Fue a Estados Unidos, regresó con mi Wii. Tenía Wii Sports, obviamente, porque viene en la caja, pero también me trajo otros dos juegos. No sé si eran usados y por eso los trajo más económicos, originales. En ese momento no estaba chipeada la Wii. Trajo las aventuras de Billy y Mandy, que igual lo jugué mucho, desbloqueé creo que todo, igual le saqué el jugo a ese juego. Y Resident Evil 4 otra vez, el juego que había probado yo en PlayStation 2 hace unos años y nunca más había jugado. Y la versión de Wii era impresionante. Entonces, después de esos años, siempre había quedado con eso en la cabeza que, no sé, quería jugar Resident Evil. Sin embargo, no sé si ella lo consiguió, ese juego, más, compró ese porque estaba más económico, o si yo pedí específicamente Resident Evil 4, porque había como que opciones, puedes pedir este o este, tienen en la tienda donde ya fue. Quizá yo pedí ese y estuvo muy bueno, lo pasé muchas veces Resident Evil 4 y el control con puntero en Wii era lo máximo. También lo llegué a pasar con mi esposa, en ese momento estábamos empezando a salir y le dije, mira, tengo este juego, y ella me vio, creo que fue el primer juego que ella me vio jugar y me vio pasar, los dos nos la pasamos súper bien, porque sí, incluso verlo era entretenido, y me decía, mira, dejaste este ítem allá, cuidado con los zombies, se asustaba también, súper buenísimo, uno de mis mejores recuerdos jugando un juego y alguien más viéndome, no pasándolo con alguien, sino que además me vea simplemente, wow. Y también tuve original el juego de Smash Bros. Brawl, mi Smash favorito. A pesar que no era tan competitivo, tan meta como nosotros, me parecía tan divertido. Me acuerdo que me gustaba hacer partidas simplemente, solo ponía el único ítem, Pokébolas, pero al máximo de aparición. Aparecían muchas Pokébolas, íbamos lanzando todo el tiempo. Era un Pokémon, se volvió ese juego, Pokémon Stadium. Y había un stage que iba avanzando, era uno de Mario, que iba avanzando por sí solo, ¿no? La cámara, y tenías que seguir corriendo para no te dejar atrás y no se muriera tu personaje. Entonces tenías que ir avanzando mientras lanzábamos Pokébolas. Me encantaba ese tipo de partidas. Mi personaje favorito era Toon Link y el modo historia con cinemáticas haciendo crossover de tantas franquicias, y por primera vez Sonic y Snake, personajes de otras franquicias que no eran de Nintendo, otras compañías, en Smash. Recuerdo ver todos los trailers de los reveals y seguir la revista de Club Nintendo, donde iban anunciando cosas, creo que era mensualmente, anunciaban cosas, personajes, hablaban de él, y estaba súper hypeado. Y seguía también, creo que desde el Brawl, o no sé si es desde Wii U, había una página que actualizaban, creo que diariamente o semanalmente, Masahiro Sakurai, donde subían cositas nuevas. Miren este nuevo ítem, miren este personaje, miren cosas más pequeñas, ¿no? Pero en esta página actualizaban cosas nuevas y yo estaba siempre pendiente de ver las cosas nuevas que iban a hacer en Smash. Y bueno, Brawl me gustó mucho el modo historia, que no se ha repetido, quizá no se repita más ese tipo de modo historia, que bueno, o sea, yo jugaba con otros amigos que iban a la casa, jugábamos de 4, jugaba con Jaime, con Francisco, con Edgardo, jugábamos los 4 en mi casa. Mi amigo Jaime también tenía Wii y jugábamos también en su casa, tenía otros 2 amigos más. Francisco tenía un PlayStation 3 y Albert, otro amigo, tenía un PlayStation 3, entonces también íbamos a su casa y jugábamos PlayStation 3 allá
tenía el PES, me gustaba mucho PES. Tenía... ¿qué más tenía? Mortal Kombat, soy muy malo en Mortal Kombat, no me gustaba tanto, pero igual lo jugábamos. Sí. De ahí tuve una PC, mi primera PC gamer buena. Y en esa, tenía muchos juegos, me encantaba mi PC gamer. Se me quemó de tanto usarla y porque mi ciudad natal es muy calurosa, yo no le colocaba ventilador, simplemente jugaba, no tenía cuidado, yo no la cuidé, esa PC. Por eso me dañó, no se me quemó. Además, recuerdo que estaban como construyendo, pintando y había mucho polvo, entonces yo jugaba con la PC en mucho calor, temperaturas muy altas en esa ciudad, sin abrir la ventana, sin colocar el ventilador y estaba empolvada, o sea, estaba pidiendo a gritos dañarla yo, esa PC. Pero recuerdo que tuve DMC, Devil May Cry, pero DMC, el que era un reboot, me fascinó ese reboot. Qué lástima que la gente no gustó porque las mecánicas eran muy buenas. Te dejabas un gatillo pegado y sacabas un arma. Dejabas el otro gatillo, sacabas otra y sin ningún gatillo era una tercera arma. Así armabas los combos súper fluidos. Me gustó muchísimo. También jugué mucho PES, Pro Evolution Soccer. Yo no soy, bueno, en este momento sí, pero antes no era de FIFA, era de PES. En el PlayStation 1 tuve Pro Evolution Soccer, también jugué muchísimo modo carrera de todo. Armabas tu propio equipo. Siempre con estos jugadores inventados que no existían en aquel entonces, ¿no? Que no tenían licencias en PES, no tantas, o casi ninguna, pero tenías el modo historia y avanzabas, ibas armando el equipo. En Wii también tuve Pro Evolution con los controles de puntero, que bueno, una de las mejores versiones de Pro Evolution que he probado con los controles de puntero, que lástima que eso no ha regresado a ese tipo de sistema, porque a mí me gustaba mucho. Lo que no se puede hacer nunca más, no se puede hacer nunca más, es mover un segundo personaje que adelante con la... O si se puede hacer, no sé cómo hacerlo, no sé los botones, pero allá era tan intuitivo, tan fácil, no tenías que aprender tantas combinaciones de botones, simplemente señalabas el jugador que querías mover o simplemente ponías el puntero en un espacio vacío, le das la B pegada en el control de Wii. Iba con el jugador, luego cuando lo soltaba el pase a tu jugador para que dieras un pase adelantado, ¿sí? Un pase en profundidad sin que tu jugador, si lo calculabas en el momento exacto, no iba a quedar adelantado tu jugador. Se sentía tan satisfactorio hacer eso, todos esos pases adelantados para quedar solo con el portero, me encantaba. Y el modo, no historia, el modo carrera era mucho más relajado. Podías, cuando le ganabas un equipo, te daban unas cartas, pero no se veían cuáles, están como boca abajo, elegías una y te daban un jugador del equipo al que le ganaste. Entonces cuando estabas jugando como que Champions, me imagino, podía quitarle un jugador al Real Madrid si le ganaba al Real Madrid. Tenía un equipazo, tenía Kaká con Messi, con Ronaldinho, con Beckham, con Henry, me imagino, increíble el equipazo que armé en Pro Evolution Soccer 2010-2011 quizás, de Wii. Y luego empecé, también jugué con mi amigo Egardo, jugamos mucho, todos los días nos reuníamos a jugar Pro Evolution Soccer en la computadora. Pro Evolution Soccer creo que 2013, que se veía muy bien. Y jugábamos mucho, jugábamos hasta la noche, hasta tarde, jugábamos mucho PES en esa PC. Y bueno, después de eso vino el PS Vita. Les dije que yo siempre tuve esa curiosidad. Llegué a jugar en Game Boy Color en la otra ciudad. Había un amigo de la familia, en la otra ciudad estaba el resto de mi familia, que tenía un Game Boy Color y jugué un juego de Hot Wheels. Jugué muchísimo, probablemente no era bueno, pero jugué muchísimo. Era con vista como de lado, 2D, y tú dabas volteretas en él y tenías que caer bien. Y jugué un buen rato. De ahí, bueno, vi el Game Boy de mi otro amigo que tenía Pokémon. De ahí el PSP nunca llegó, lo encargamos y nos estafaron. Después el PS Vita, por fin se me dio. También le dije a mi mamá, le dije, encargamos por Amazon, Estados Unidos, pero había como un servicio, porque no se puede encargar directamente, o por lo menos en mi ciudad, creo que no directamente desde Amazon. Encargamos a través de un servicio que lo traía un courier, creo que llaman eso, no sé. Lo trae, lo tiene en su depósito y tú lo vas a buscar. Estaba súper emocionado yéndolo a buscar después. El primer modelo PS Vita, el gordito con la pantalla OLED y un par de juegos FIFA. En ese momento ya PES no era tan bueno. FIFA en la palma de mi mano en PS Vita, wow. Recuerdo que una de las cosas que más me gustó es, yo en ese momento ya seguía el E3. Lo anunciaron y tenía todas estas funciones, todas estas características del PS Vita. Para mí era el futuro, qué lástima que le fue tan mal, yo pensé que iba a ser un éxito seguro. Bueno, recuerdo que me fascinó mucho por esa conferencia de L3 y luego fui a un centro comercial en mi ciudad, Sanville se llama centro comercial, y tenían una tienda de Sony oficial, que creo que ya no existe, ya es una tienda de Sony oficial, y en esta tienda tenían un PS Vita y lo podías probar, el PS Vita. Wow, mucho tiempo después todavía tenían cosas así, no sé si ya no, aquí no he visto tanto de probar la consola, no, pero bueno, en fin. Tenías la PS Vita, tenía como una cuerda, ¿no? Para que no te la llevaras, ¿no? Y tenías una cierta selección de juegos preinstalados y probé, creo que Gravity Rush
y Wipeout. El que más me asombró fue Wipeout 2049, 2043. Era un juego de carreras pero como con naves futuristas que flotaban y tenían ítems como un Mario Kart futurista. En retrospectiva, yo nunca había jugado Mario Kart, creo, sí, el de Wii había jugado. Sin embargo, no me asombró tanto el de Wii, entonces esto me pareció súper bueno. Pero al final, hoy en día prefiero mucho más Mario Kart, sobre todo el de Switch, porque es perfecto, ¿no? El Mario Kart 8. Pero bueno, en aquel entonces me asombró mucho y vi que iba a salir un juego de Uncharted y todo eso, que había un FIFA que se veía igual al de consola. Entonces yo la quería, ¿no? Después de probarlo, llegué a ir varias veces al centro comercial a probar diferentes juegos. No recuerdo qué más probé. Quizás probé Escape Plan, también, que tenía muchos gimmicks con la pantalla de atrás, la pantalla de adelante. Tenía muchas cosas, las dos palancas en una consola portátil. ¡Wow! Por fin tuve entonces ese, el PC Vita, con varios juegos. Ahí al principio todos eran juegos originales, ¿no? Pero después la cosa se puso más fea, más cara, más difícil. Las hackeé esa PC Vita. De los originales tuve Gravity Rush, FIFA, Killzone. Oh, no. En Wii yo no tenía juegos digitales. Comencé a comprar juegos digitales con la PS Vita. Compré digital Killzone. Antes de eso tuvieron una beta. Primera vez en mi vida también que probaba una beta cerrada del Killzone. Uno de los mejores shooters hasta hoy, uno de los mejores shooters online multijugador que he jugado en mi vida. Estaba muy bien balanceado y me sentía yo como que jugaba muy bien, como que mataba con una metralleta, luego cambiaba de pistola, otro que venía por aquí, pum, escopeta, dejaba una mina en el piso, entonces venía otro por atrás, pum, explotaba. Wow, jugué muchísimo Killzone la beta y cuando salió la versión final, el modo historia lo pasé, me gustó también, muy buenas gráficas, pero sobre todo en online, los mapas. Uf, qué barbaridad lo que yo jugué ese juego. Y luego nada, era mucho más conveniente hackearlo, no lo hackeé yo mismo, fácil. El Wii, perdón, también lo hackeé, pero ese no era tan fácil, lo hackeé en las playitas. Fui y lo llevé, le pusieron un chip. Recuerdo que el día que le pusieron el chip, como los juegos eran mucho más económicos, piratas, las copias, compré como 10 juegos ese día. Mi mamá me dejó comprar como 10 juegos, compré el de Wolverine, de la película Orígenes. ¿Qué más compré? Solo recuerdo ese, pero compré varios juegos, porque la tenía pirata, porque eran súper económicos, ¿no? Y luego también pirateé la Switch en otro sitio porque salió un nuevo hackeo que no era con chip, sino como digital, como con software. Y después la hackeé yo mismo, la hackeé más todavía, está hackeadísima, muchachos. Le podía poner juego de Play 3, no, pero sí la tenía hackeadísima y tomaba juegos de emuladores, ¿no? Claro, 164 lo normal, pero también podía meter los juegos en un pendrive, no tenía mucho espacio en pendrive, entonces un amigo tenía un disco duro, recuerdo que tenía muchísimos juegos, tenía un pendrive de no tanta memoria, metía unos 3 o 4 juegos a la vez, jugaba, luego quería jugar otros, los sacaba, iba a la computadora, le ponía el pendrive, sacaba, borraba el juego y metía otros juegos a través de un programa. No podía simplemente meterlos en un programa específico para meter juegos en el pendrive y que lo leyera el Wii. Hasta el punto en que esa Wii dejó de leer CD, ya estaba súper hackeada. Se la dejé a mi amigo Edgardo, en realidad, allá en mi tierra natal. Y espero que lo haya disfrutado. Le metí muchos juegos piratas, si recuerdo. The Conduit 2, Shooter, Mario Party de Wii. Pero bueno, en fin. Bueno, entonces comencé a comprar juegos digitales. De él tuve Gravity Rush, ¿no? Wipeout, al final no me gustó tanto, era muy difícil para mí, los controles, era como que flotaba mucho la nave, era muy difícil de controlar y de ganar. Al final me cansó el juego. Descargué Severed cuando lo tenía hackeada, varios indies. Creo que Severed era indie, de la niña con el brazo mecánico, una cosa así, no, un brazo endemoniado, algo así. Terminé Escape Plan. Jugué también Pirata Fest de los indies. Jugué muchísimas cosas. Emulé PlayStation 1, Silent Hill de PlayStation 1. En mi PS Vita no lo terminé tampoco. Me quedé estancado en una batalla contra un cocodrilo en la escuela. En el Wii también jugué Silent Hill. Mi Silent Hill favorito, Shattered Memories, en el Wii. Que tenías estas partes con el psicólogo que te hacía preguntas y tenías que responder y te hacía un perfil psicológico. Y las partes de miedo corriendo de los enemigos. No te podías defender, solo correr. También mi esposa me vio pasarlo en aquel entonces. Ese juego nos encantó, Silent Hill. Y bueno, la película también me gustó mucho, la primera de Silent Hill. Jugué muchísimo ese PS Vita. Y bueno, recuerdo que en mi primera PC Gamer también jugué Fear por primera vez, creo que en el 2 o el 3. Un juego de shooter, de miedo. Fear significa miedo en español, ¿no? Pero recuerdo muy vividamente jugar ese que me daba mucho miedo. Tampoco lo terminé. Y jugué el juego de Slenderman en esa PC Gamer. Recuerdo que fueron unos amigos de la universidad a mi casa a pasar el rato. Estamos todos amigos y amigas. Estábamos, no sé, tomando y pusimos Slenderman en la PC. Y tenemos apagar la luz del cuarto y todos estábamos, yo ni siquiera podía. Ni siquiera daba tanto miedo, pero todos estábamos muy estresados.
Ahí también emulé creo que God of War en PC, sí, pero no lo pasé en el PC Vita, God of War 1 y God of War 2 God of War 2 en PC Vita. Pero sí, ese juego de Slenderman, cuando eso era popular, ¿no? Que iba apareciendo por primera vez el Slenderman, con el juego de Slenderman, qué miedo. Las creepypastas también veía mucho en YouTube, creepypastas o la de Calamardo, qué miedo me daba eso. Y también por aquel entonces recuerdo que un amigo se compró la Wii U. Y tenía este juego de mi amigo Jaime, que tenía el Wii también, y el 3DS con el que intercambiaba a veces, se compró la Wii U. Y tenía el juego este de Zombie, creo que quizás tenía la demo el de Zombie, pues al principio no la tenía hackeada, ¿no? Tenía el... ¿cómo se llamaba este juego? Wii... como el Wii Sports de esa, que tenía muchos minijuegos donde tenías que perseguir. Uno era Mario en el pad y tenía como un mapa completo, y los otros veíamos la pantalla dividida en 4, después era de 5, que también era muy novedoso. Súper bueno eso, en realidad era muy buena. Y todos perseguíamos a Mario, nos divertimos muchísimo jugando a esa colección de minijuegos. Wii... ¿cómo se llamaba? Les voy a colocar en pantalla. Wii Party también jugué, pero Wii Party jugué en el Wii. En el Wii U jugamos ese, jugamos el Smash de Wii U, porque súper fan de Smash. Y creo que también probé Bayonetta en el Wii U de mi amigo. Y alguna otra cosa por ahí que vamos a jugar, porque siempre nos tenemos a jugar. Jugamos mucho Call of Duty. Mucho Call of Duty jugamos en esa consola. Nos reunimos en su casa, que tenía el Call of Duty en Wii U. Teníamos una pantalla de vida y otro en el pad, en el Gamepad. Creo que igual era solo de 4, jugábamos lo mismo. Francisco, Edgardo, Jaime y yo jugábamos los juegos de Wii U, el Call of Duty y Mario Kart. Aquí fue donde yo le tomé mucho más cariño a Mario Kart 8 de Wii U. Y era muy bueno, además me gustaba mucho porque era muy bueno en Mario Kart. Solía ganar, no sé si siempre, pero muchas veces solía ganar. Me iba muy bien ese. Y bueno, de ahí ya, pues nada, aquí pues el Switch, otro PC Gamer aquí y el PlayStation 5 con el control negro. Y bueno, también. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de escucharme un rato ahí hablando de mi infancia y bueno, adolescencia, ¿no? Mi historia con los videojuegos. Bueno, si te gustó, suscríbete. Espero que tengas buen día. Cuídense.